Les bendiga, mis amados hermanos, amigos del Ministerio Cristiano Alabanzas al Rey. Nuestra iglesia está regocijada en saber y reconocer que Jesucristo es el Señor. Una vez más en este día estamos aquí para compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor. Y hoy nos proponemos, con la ayuda del Señor, cerrar este tema desarrollando el carácter de Dios en nosotros. Esta es la enseñanza número 22, correspondiente al 27 de octubre del 2021. Qué gozo, qué privilegio, qué glorioso ha sido recibir esta palabra de gran bendición en nuestra vida. Para mí lo ha sido. Yo espero que para usted también. Sé que en muchas de estas enseñanzas han tocado aspectos que son muy fuertes, que son duros, pero son necesarios para nuestro crecimiento espiritual, porque Dios desea, Dios anhela tu servicio, Dios anhela, Dios desea tu comunión con Él. Y es la voluntad de Dios que nosotros nos acerquemos a Él para que Él se acerque a nosotros. Y en esa medida que nos acerquemos a Él, seamos transformados en la imagen de su Hijo Jesucristo. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos creados, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Que cuando la gente vea a cada cristiano, cada creyente, no simplemente sea por decir soy creyente, soy cristiano, sino porque el fruto del Espíritu, las características de Dios se manifiesten en nosotros, las virtudes de Dios. Aleluya, que cuando la gente nos vea, puedan ver que ciertamente, aleluya, esas son gente de Dios y de su palabra, porque no podemos separar a Dios de su palabra. No hay cristianismo sin Biblia, no hay cristianismo sin obedecer las palabras del Señor. Vamos a orar para entrar de lleno a esta última enseñanza de esta serie, desarrollando el carácter de Dios en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque nos das espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Que los ojos de nuestros entendimientos hoy sean alumbrados, sepamos la esperanza a la que tú nos has llamado. Que podamos caminar a la luz de tu palabra, Señor. Que podamos caminar en la sabiduría de lo alto, en la gracia que viene de lo alto. Que podamos, Señor amado, comprender la grandeza, la magnitud de tu poder y de tu gloria. Y que podamos ser semejantes a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a entender tu palabra, que tu palabra sea como espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que este estudio llegue a lo más profundo del ser de cada uno de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Y si hay alguna vida que tú llamas a través de esta enseñanza, aleluya, la salvación, aleluya, qué tremendo, qué bueno que tú haces gente nueva conforme a tu imagen, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hemos estado enseñando hemos desarrollado esta enseñanza con los 5 principios que te mencioné en un principio. Que el primer principio del carácter piadoso es que la devoción a Dios constituye la única motivación aceptable para las acciones que agradan a Dios, y hablamos muchísimo en esta área. Hablamos del segundo principio del carácter piadoso, que es el poder para la vida piadosa viene del Cristo resucitado. No es de su fuerza, no es de su habilidad ni su capacidad, viene del Cristo resucitado. El tercer principio que estudiamos del carácter piadoso es que, aunque el poder del carácter piadoso proviene de Cristo, la responsabilidad de cultivarlo y demostrarlo es nuestra. El cuarto principio del carácter piadoso es que cultivar ese carácter incluye el despojarse y vestirse de ciertas características. Y el quinto principio, que es el que hemos estado por buen tiempo, el quinto principio del carácter piadoso es que debemos crecer en todas las virtudes conocidas como el fruto del Espíritu. Y hemos estudiado cada uno de estos frutos que aparecen en el libro de Gálatas capítulo 5. Los hemos estudiado con todo lujo de detalle. Capítulo 5, verso 22. Aleluya. Gálatas capítulo 5, verso 22. Te lo voy a leer en este momento de la Biblia Reina Valera. Gálatas 5, versos, aleluya, 22. Donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Un poquito más arriba decía que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. La Biblia dice que, aleluya, que es Cristo en nosotros el que produce el fruto. Es cuando tenemos comunión con Cristo, permanecemos en la vid que es Cristo, por medio del Espíritu Santo producimos el fruto, como dice la nueva traducción viviente, lo hemos estudiado anteriormente. Y hemos estado estudiando el último fruto en esta lista, que es la templanza. Importantísimo este fruto. Para mí lo es, para cada uno de nosotros debe de serlo. El desarrollar la templanza en nuestra vida es muy importante. También es conocido como dominio propio o control propio. Este fruto tiene que ver con las restricciones de las pasiones y los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Y usted y yo sabemos que ese es un área donde fallamos. Quizás no en alta escala, pero a veces las pequeñas zorras echan a perder la viña. ¿Usted me entiende? Hay veces que fallamos en las cosas grandes, ya nos hemos detenido, hemos vencido, pero hay cositas pequeñas que van rasgando las partes de abajo y empiezan a romper para poder meterse, y entonces empezamos a tropezar. En las cosas pequeñas comenzamos a tropezar y se van convirtiendo en cosas grandes. Así que es importante este tema de templanza. El dominio propio o autodisciplina es el control de nosotros mismos en Cristo. Oiga, nosotros mismos en Cristo. Sin Él, no se olvide, como dice Juan 15, sin Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer sin la ayuda del Señor. Nosotros los cristianos somos gente que dependemos de Cristo, dependemos de su palabra, dependemos del Espíritu Santo. Y cuando no hacemos eso, cometemos los errores más grasos que podemos cometer. Yo los he cometido y usted también lo ha cometido. Pero qué bueno que podemos reconocerlo, porque eso es parte del andamiaje de nuestra madurez espiritual, donde aceptamos nuestras derrotas, bancarrotas, nuestros pecados y transgresiones, y decimos: Señor, aquí vengo a la cruz, perdóname con tu sangre, quiero levantarme y quiero caminar contigo en el nombre de Jesús. Así que, en fin de cuentas, el dominio propio es el ejercicio de la fortaleza interior bajo la dirección del buen juicio que nos permite hacer, pensar y decir las cosas que agradan a Dios. Oiga, y ese buen juicio va a ser un buen juicio basado en las Escrituras, basado en la palabra de Dios, basado en la renovación que hemos tenido de nuestro entendimiento, porque el mejor juicio que podemos tener en nuestra vida es cuando juzgamos, cuando pensamos, discernimos conforme a la palabra del Señor. Y ya que la virtud del dominio propio afecta tantos aspectos de nuestra vida, es útil concentrarnos, dijimos en la vez pasada, concentrar su estudio en tres principales áreas: el cuerpo, pensamientos y emociones. Ya hablamos sobre el cuerpo, la importancia del cuerpo, estar sometido a Dios para poder entonces resistir los embates que se levantan contra nuestro cuerpo. Los pensamientos, en la enseñanza anterior hablamos de los pensamientos. Las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Pero cómo que podemos tener la mente de Cristo? Bueno, cuando el pensamiento de Dios, cuando los pensamientos, las escrituras dominan tu mente, dominan tu interior, entonces tú y yo podemos decir que tenemos la mente de Cristo. No es que tenemos una mente ahora espectacular en el sentido de que ahora puedo
No, es que podemos pensar con la mente de Cristo, podemos pensar en el propósito de Dios. Mire, yo esto de mis sueños no, yo no tengo sueños, mis sueños son los sueños de Dios. La palabra de Dios tiene que convertirse en mi sueño, la palabra de Dios tiene que ser convertida en mis anhelos, porque la palabra de Dios es lo que vive y permanece para siempre. Yo puedo tener un sueño hoy, mañana se desvanece, pero cuando la palabra de Dios reina en mí, eso permanece por toda la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Así que ya vimos en la enseñanza anterior que honramos a Dios con nuestro cuerpo y también llevamos cautivos nuestros pensamientos en Cristo. Otra área donde se afecta mucho nuestras debilidades y nos llevan a tropezar, nos llevan a pecar continuamente, es en nuestras emociones. Nuestras emociones. Mire, yo no puedo confiar en mis emociones y mis sentimientos, porque las emociones y los sentimientos son cambiables. Ese es el problema que ha tenido mucha gente. Todo caso de adulterio, de fornicación y otras cosas parecidas, lamentablemente es por el engaño que muchas veces llega a nuestra mente, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Nuestras emociones son engañadas. Una de las áreas donde el enemigo ataca es en las emociones. Tal vez usted es una persona que está casada y sin embargo quizás por alguna razón se ha enfriado su matrimonio, aparece otro elemento o otro elemento, y ¿qué sucede? Empieza a soltar palabras que van afectando las emociones, y usted sabe que si usted está casado o usted está casada, usted le pertenece, aleluya, a esa persona, y esa persona le pertenece a usted, ¿verdad? En el amor de Jesucristo. Por tanto, no puede haber nada de afuera que pueda intervenir diciendo que te quiero, que te amo, diciendo cositas lindas que se meten en el alma, se meten en el pensamiento, llegan al corazón, y usted piensa que me equivoqué en mi matrimonio y esa es la persona indicada. Eso es un engaño de Satanás aplicado a sus emociones. Las emociones cambian. Después pasa el tiempo y usted se arrepiente y se siente caído, se siente perturbado, se siente condenado porque se dejó llevar por emociones engañosas. Hay cosas que sentimos hoy que mañana no las vamos a sentir. Por eso es que la relación en Cristo, en el matrimonio, en el noviazgo, en nuestras relaciones, la que sea, tiene que estar basada con Cristo como centro, y nuestras emociones van a alinearse con la voluntad de Dios. Definitivamente, todas estas enseñanzas nos han ayudado muchísimo, y definitivamente nos hemos dado cuenta de lo vital que es para nosotros este fruto de templanza, ya que es el que nos restringe de cometer errores serios en nuestras vidas, como te mencioné ahorita, en nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y vimos cómo a través del mismo podemos sujetar nuestros cuerpos y pensamientos a través de la templanza. Hoy vamos a ver cómo podemos someter nuestras emociones. Nuestras emociones. Amado hermano y amada hermana, cuide sus emociones, cuide sus sentimientos, cuide sus pensamientos, cuide sus acciones. Cuidémonos, que el enemigo no tome lugar en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos evitarnos tantos problemas serios, hermano, problemas serios. Efesios capítulo 4, verso 17. Vaya conmigo, Efesios capítulo 4, verso 17. En este momento estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Efesios capítulo 4, verso 17. Dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, en la inutilidad de su mente, en la oscuridad de su mente. Así anda el mundo. El mundo que camina sin Dios, sin fe y sin esperanza, camina de esta forma, en la vanidad, en la tontería de su mente. Así andan los gentiles que no conocen a Dios, dominados por circunstancias que van contrarias a la palabra del Señor, y no se dan cuenta
porque están en tinieblas. La Biblia dice que la luz que la Biblia dice que están en tinieblas porque no les ha amanecido la luz de Cristo. Que la luz del glorioso Evangelio de Cristo alumbre y resplandezca en sus corazones. Debe ser la oración nuestra para con estas personas que caminan sin Dios, sin fe y sin esperanza. Dice que caminan en la vanidad de su mente. Verso 18. Mira lo que está diciendo. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Por la ignorancia que hay en ellos. Oiga lo otro. Por la dureza de su corazón. El corazón se pone duro. A mí lo que me da pena con esto no es tanto que las personas que no conocen a Dios, porque esa es su naturaleza natural. Pero cuando hay creyentes que ceden a la ignorancia, que ceden a la carne y endurecen sus corazones, cauterizan su mente y su corazón. Oh, qué duro es, qué duro y qué penoso es. Pero dice la Biblia entonces, en el verso 19, Efesios 4:19, habiendo llegado a ser insensible, cuando uno está en ignorancia, cuando uno está duro de corazón, uno se hace insensible. Se le olvida a uno las cosas que uno se puede llevar por el medio. Se olvida uno de las cosas que pueden afectar la acción que uno está llevando a cabo. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y una de las cosas que me llama la atención en este tiempo que vivimos es que todas estas cosas aún están hasta legalizadas, pero ante los ojos de Dios son inmorales. Y ante los ojos del juez que está en los cielos, son ilegales. Dios es Dios, amado hermano. Verso 20, el apóstol Pablo le dice a los efesios, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Ustedes no han aprendido a hacer... que a mí lo que me llama la atención es que la gente dice que son cristianos y hacen estas barbaridades. Que tú eres cristiano, que tú vas para el cielo, como decía el pastor Torres Ortega, ni para el cielo de la boca. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Esa es la verdad que hace libre. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. Oiga, que se corrompe según los deseos engañosos. Me gusta esa palabra, engañosos, deseos engañosos. Cuando una mujer quiere casarse ha puesto los ojos en otro hombre que no es el suyo, son un deseo engañoso. Cuando un hombre pone los ojos en una mujer que no es su esposa, es deseo engañoso, porque lo que Dios unió, oiga, no lo puede separar el hombre. Y esto fue bien fuerte cuando lo estudiamos en el contexto bíblico. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre si somos creyentes. Ahora, mira qué interesante. Por tanto, dejando a un lado la falsedad. ¿Cuántas falsedades llevamos a cabo? Todos hemos sido culpables de esto. A veces nos hemos presentado cual no somos. Hemos mostrado una imagen que no es la que realmente somos. Hemos aparentado ser lo que no somos. Oiga, y tal vez yo no me doy cuenta, o tal vez usted no se da cuenta, pero el Dios que está en los cielos se da cuenta de todas las cosas. Aleluya. Dejando a un lado la falsedad, habla en verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora mira el verso 26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Mira qué emoción fuerte tenemos aquí ahora. Enojarse. Pastor, ¿es malo enojarse? No, yo me enojo por las injusticias que ocurren en la tierra. Yo me enojo
por las situaciones angustiosas que a veces pasan los hombres y las mujeres. Yo me enojo cuando veo casos de injusticias sociales, casos de injusticias gubernamentales, me enojo. Pero ¿sabes qué? Dice ahí, pero no pequen. O sea, si nos enojamos, no debemos dar rienda suelta al enojo. Enojarse no es malo, pero lo que sí es malo cuando el enojo toma posesión de usted y usted peca, basado en el enojo, basado en los hechos, basado en el resultado de lo que usted está viendo. El resultado de lo que usted está viendo le lleva a usted a enojarse y a maldecir y a hacer lo incorrecto y a hacer cosas que son impropias de un cristiano. Él dice, enójense, pero no peque. No se ponga el sol sobre su enojo. Usted se puede enojar con sus hijos, usted se puede enojar con su esposa, usted se puede enojar con varias personas, pero no permita que ese enojo lo domine a usted y lo lleve a otras circunstancias emocionales que puedan causarle problemas a usted y a otros. ¿Cuánto alaban al Señor en esta mañana? Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol. O sea, que no te acuestes a dormir con el enojo encima. No te olvides que la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. El problema con el enojo es que eso después se va convirtiendo, se va arraigando en usted, y eso entra el rencor, entra la amargura, entra la autocompasión, entra la ira, el enojo, la furia en toda su manifestación, y usted se va a ir constituyendo en una persona agria, una persona antipática, una persona, aleluya, que no se le puede beber el caldo, como dicen aquí en Puerto Rico. Sigue diciendo el apóstol Pablo, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El enemigo está buscando que usted coja ese enojo y cause que ese enojo se meta en usted, cause una situación angustiosa y lo tiene preso en sus manos. No den oportunidad al diablo, porque le dan una pulgada y él coge todo un expreso. Alabado sea el nombre del Cordero. Verso 28 sigue diciendo, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Cuando sus emociones son alteradas, cuando sus emociones lo están controlando, cuando sus emociones negativas están en apogeo, pensamientos, ¿se acuerda lo que Jesús dijo en la enseñanza, una de las enseñanzas anteriores? Del corazón salen todas estas acciones, pensamientos malos, fornicación, adulterio, toda corrupción va a salir, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca, dice la Escritura. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Hello. Y hay creyentes que todavía después de 6 meses, 1 año sirviendo al Señor, todavía salen palabras malas por su boca. Palabras horribles por su boca. Palabras que no edifican. Y como dice aquí, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que cuando tú abres la palabra, cuando tú digas la palabra que sea, cause edificación, cause crecimiento espiritual, promueva el crecimiento espiritual, promueva la espiritualidad de otros. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, otra cosa que puede causar, cuando estás lleno de emociones negativas en ti y hablando lo que no debes de hablar, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Usted, cuando nació de nuevo, recibió el sello del Espíritu Santo. Ese sello indica seguridad, ese sello indica
que usted pertenece a alguien, usted le pertenece a Dios, el precio fue pagado, ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Cristo. Métaselo en el corazón. Lo que tú estás pensando hacer, lo que tú estás llevando a cabo, glorifica a Cristo. Cuánto alaban al Señor. Así que no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. No lo angusties, no lo apagues, porque fuiste sellado con Él para el día de la redención. Ahora mira el verso 31. Sea quitada de ustedes. Mira las emociones que aparecen aquí ahora, la manifestación de emociones que aparecen aquí. Sea quitada de ustedes toda amargura, toda amargura. Hay gente en la iglesia que está amarga por la circunstancia que sea. Pero para tú, usted no sabe, pues, todos tenemos problemas, unos de una forma, otros de otras. Pero Dios nos ha llamado a echar nuestras cargas sobre Él y a confiar en Él y a esperar en Él y a actuar en Él y a orar, a interceder con la ayuda del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Sigue diciendo, sea quitada, quiten toda amargura. Mira, quita la amargura de tu corazón. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a echar nuestras cargas sobre el Señor, a poner nuestros gritos, nuestras ansiedades, nuestras súplicas, nuestro clamor a Dios. Enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Tienes que quitar todo eso. Dios te da la capacidad por medio del Espíritu Santo para tú poder quitar todas estas emociones. Nos enojamos, nos ponemos airados, gritamos, nos insultamos, pero evitemos llegar a toda malicia, evitemos llegar a las cosas que a veces llegamos, y usted lo sabe. A veces nos pasan las cosas hace 20 años y ya todavía estamos pensando en ellas como si hubiesen sido ayer. Hay cosas que nos han sucedido hace 15, 20 años, 25 años, y cuando las contamos con esa nostalgia y con ese dolor como si hubiese sucedido ayer. Y entonces, ¿qué ha pasado en todo ese tiempo? ¿Dónde ha estado Cristo? ¿Dónde ha estado la presencia del Espíritu Santo? ¿Dónde ha estado el Señor envuelto en esta situación? Vamos a arrepentirnos de corazón y decirle, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. Lo que me hicieron queda atrás, lo llevo a la cruz del Calvario. ¿Cuánto usted le hizo al Señor y Él le perdonó? ¿Cuánto alaban al Señor en esta mañana? Verso 32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Dios nos llama a ser amables unos con otros, independientemente. Mire, hay gente que es difícil, pero a lo mejor cuando le preguntan a esa gente de usted, dicen que el difícil es usted. Así que tenemos que comprendernos mutuamente, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro trasfondo social, espiritual, familiar. Cargamos con esos lastres que tenemos que echar sobre los hombros del Señor. Dios nos está llamando a cuentas. Dios nos está llamando a arrepentimiento. ¿Usted quiere un avivamiento? ¿Usted quiere levantarse en el fuego del Espíritu? ¿Queremos hacerlo de esa forma? Mire, comenzando conmigo, tenemos que comenzar el fuego del Espíritu de Dios en nuestros corazones, llevando a cabo el propósito y la poderosa palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, entre las emociones que tenemos y debemos controlar en nosotros se encuentran, ya la hemos leído, la ira. A veces la llamamos acá entre nosotros mal genio, un temperamento burao. ¿Verdad que sí? Tenemos que soltar, tenemos que controlar la ira, el mal genio, el resentimiento, la amargura. ¿Sabe qué es lo otro? Porque si no controlamos esas cosas, ¿sabe a dónde vamos a llegar? A la autocompasión. Siempre nos cogemos pena. Siempre estamos buscando que la gente nos coja pena. Siempre estamos buscando
que nos pasen la mano, que siempre oren por nosotros. Ora por mí, ora por mí. ¿Cuándo usted va a comenzar a orar por otros? ¿Cuándo usted va a comenzar a consolar a otros? ¿Cuándo usted va a comenzar a ministrar a otros? Siempre es consuélame, ministrame, mira mi problema, mira mi situación, y usted no quiere todavía porque le ha cogido el gusto a que le pasen la mano, que lo soben con... le den un sobito bien buena gente, con alcoholado mentolado. No, mi hermano. Es tiempo de levantarnos y confiar en el Señor. Si no se ha dado cuenta ya, los sentimientos pueden ser explosivos también, como en el caso de una furia no controlada, o ir aumentando poco a poco en el resentimiento. Mire, hermano, todas estas emociones descontroladas desagradan a Dios y deben incluirse en nuestros esfuerzos por ejercer el dominio propio. Por eso es que Dios nos permite desarrollar la templanza. Por eso es que Dios nos permite desarrollar el dominio propio. Que tengamos control de nuestra mente, de nuestros pensamientos en Cristo. Aleluya. La furia descontrolada es una contradicción en la vida de quien busca practicar la piedad. De eso es que estamos hablando en un principio. Las explosiones de enojo resultan dañinas, no solo porque sueltan y dejan descontroladas nuestras pasiones pecaminosas, sino porque hieren a aquellos que son objeto de tales explosiones. A veces cometemos actos y no nos damos cuenta que afectamos a nuestros hijos. Y después nos preguntamos por qué nuestros hijos son así, por qué nuestros hijos tienen problemas en la escuela, por qué nuestros hijos no pueden ser aplicados, por qué nuestros hijos tienen problemas emocionales, porque nosotros hemos sembrado esas cosas. Todos hemos pasado por esas circunstancias, de una forma u de otra. La ira supone un desafío singular en el área del dominio propio. Porque qué fácil es enojarse, qué fácil es explotar en ira, qué fácil es ponerse furioso. Recordemos que los pensamientos y otras emociones fuera de control son pecados en el interior de nuestras mentes y nos dañan aún a nosotros mismos, produciendo palabras y acciones pecaminosas que no agradan a Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, dice 1 de Pedro capítulo 4. La furia descontrolada daña la autoestima de los demás. Pasa mucho en los matrimonios. Daña la autoestima. Mire, Dios nos va a llamar a cuenta cuando hacemos daño a personas, y más si son sus hijos. Porque usted piensa que se salió con la suya. No lo crea. Dios tiene todo bajo su cuidado. Yo tengo que cuidar de cómo me expreso de mi hermano, o cómo pienso de mi hermano, porque Dios me va a llamar a cuenta por qué hablaste y pensaste así en vez de orar por él o por ella. ¿Cuánto alaban al Señor? La furia descontrolada daña la autoestima de los demás, creando resentimiento, destruyendo relaciones. Nos preguntamos a veces por qué pasan las cosas en las familias, por qué pasan las cosas que pasan en la sociedad y, por supuesto, en la iglesia, porque la iglesia se compone de individuos que pertenecen a una familia y pertenecen a la sociedad. Alabado sea Dios. Por supuesto, nos estamos refiriendo a la ira descontrolada, emociones descontroladas, ira, amargura, enojo, falta de perdón. Toda esa situación de amalgama de emociones nos causan problemas serios psicológicos, y tenemos que estar tomando pastillas, y tenemos que ir al psicólogo, y tenemos que ir al psiquiatra, cuando tenemos al mejor de los médicos, a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Yo estoy convencido que si nosotros renovamos nuestra mente y ajustamos nuestros pensamientos a la palabra del Señor y a la bondad del Señor, y nos sometemos a Él como Dios nos manda que nos sometamos, yo estoy convencido que nuestra mente, nuestra salud mental sería totalmente diferente, completamente saludable en Cristo Jesús. Yo lo creo, hermano. Es que cuando nos apartamos de Dios, cuando nos separamos de Dios, nos va a caer la macacoa, como decimos aquí en Puerto Rico. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Muchos creyentes tienen por su temperamento una tendencia a enfurecerse con aquellos que los molestan de alguna forma o manera. Hay
que aprender. Mire, en la cruz del Calvario, cuando el Señor estaba allí, que lo estaban maltratando, lo estaban masacrando. ¿Sabe qué dijo él? Si llego a ser yo el que estoy discrepado, hubiese dicho: Señor, este es el momento, están todos juntos, manda tus rayos y centellas y elimínalos a todos esos impíos pecadores. No, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando usted y yo tenemos la mentalidad de reino, cuando tenemos la mentalidad de reino verdadero, vamos a pensar como piensa el reino, vamos a pensar como piensa el rey. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia de este cabezón, ten misericordia de este hombre, ten misericordia de esta mujer, ten misericordia de esta familia, ten misericordia del gobierno, ten misericordia, Dios. Vamos a orar y vamos a orar y vamos a desear lo que es distinto a lo que el mundo pudiera pensar o hacer, o nosotros, influenciados por el mundo, llevar a cabo. ¿Cuánto alaban al Señor? La persona piadosa ha aprendido a controlar esa tendencia. Yo sé que esta enseñanza, quizás estás a punto de apagar la computadora, el YouTube, el celular, pero tengo que hablarte la palabra de Dios. Yo sé que esto es un estudio bíblico. Pero mire, permitamos, deja que llueva, que llueva agua de vida, que llueva, aleluya, manantial, corrientes de agua viva fluyan de tu interior y te bañen en esta mañana. Que la unción del Santo sea sobre ti, te limpie, te llene de la presencia del Dios Altísimo. Yo sé que mis últimas enseñanzas y mis últimas predicaciones en la iglesia han sido contundentes, hermano, pero es que a veces me pregunto, esta pandemia ha sacado la realidad de lo que somos. A veces ahora nos vemos que el tiempo que hemos estado encerrados y estamos para comprendernos, ahí nos dimos cuenta de que no estábamos tan unidos como pensábamos. Y han explotado un montón de cosas que no tenían que explotar, que se pudieron haber resuelto hace un tiempo atrás. No permita que el enemigo use esta pandemia para destruirte, para ponerte en una esquina, que tú no sirves, que no vales, que tú no puedes seguir adelante, o llenarte de temor, de miedo, de angustia. No, hermano, este es el momento de enfrentarnos vestidos con la armadura de Dios, lleno del fuego de Dios, lleno del poder de Dios, y decirle a Satanás: nada me va a detener de servir a Dios, nada me va a detener de amar a Dios, nada me va a detener de congregarme, nada me va a detener a mí de hacer lo que Dios quiere que yo haga, en el nombre de Jesús. Él va a tener cuidado de ti. Él va a protegerte en medio de la circunstancia emocional que sea, en medio de la circunstancia de enfermedad, de crisis, de pandemia que sea. Dios es Dios y usted y yo servimos a un Dios vivo y de poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Que vivimos en un mundo caído y tenemos esto y tenemos lo otro, sí, pero tenemos a Dios con nosotros como poderoso gigante. Alabado sea el nombre de Jesús. Vaya conmigo a Proverbios 16, verso 32. Proverbios 16 y el verso 32. Mira qué interesante está esta escritura. Márquela. Proverbios 16, 32 dice, en la Reina Valera del 60, dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, que Dios lo ve por encima de aquel que es fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, en otras palabras, que no seamos de mecha corta. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Usted puede ser un gran conquistador gubernamental, pero ¿sabe qué? El que se enseñorea de su espíritu es mayor que él. Es mejor que él. Mirad en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 16, 32, el mismo verso. En la Nueva Traducción Viviente dice: mejor es ser paciente que poderoso. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad.
Hay quien conquista una ciudad y ahí quedó. Pero cuando usted tiene control propio, usted puede conquistar y dominar todas las cosas a las que usted se enfrenta. Alabado sea el nombre del Señor. Así que tener un temperamento que requiere control no es una señal de impiedad. Que nos levantamos. Somos humanos en un mundo caído, pero tenemos el Espíritu de Dios que nos dice, eso no es, levántate, sigue adelante, mirando puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El problema reside en no controlar temperamentos. Tenemos que aprender a controlar temperamento. Esos temperamentos volados hay que ponerlos en las manos del Señor. Vencer por la gracia de Dios un temperamento como los que hemos mencionado es demostrar que tenemos dominio propio, porque queremos una vida piadosa en el Señor. Esa es la razón por estos estudios, hermano. Que veamos que la única forma de vencer es sometiéndonos a la gracia soberana de Dios y estar dispuesto a pagar un alto precio por la misma. El precio de la consagración, la dedicación, la oración. Estas cosas son difíciles porque tenemos que batallar con la carne, hermano. Porque si usted tiene control propio, dice, yo voy a orar en la mañana, yo me voy a levantar y me voy a meter con Dios primero. Y nos sentamos y comenzamos con alabanza. Esta es la clave, alabanza. Dios va a perfeccionar tu alabanza. Dios va a fortalecer tu alabanza. Dios, a través de la alabanza, se va a manifestar. La alabanza hace callar al enemigo y al vengativo. La alabanza hace que el enemigo vuelva atrás. No resiste la alabanza porque estamos realzando la figura del Dios santo, poderoso y verdadero, al que es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Hay otras emociones que, aunque no son tan dañinas, para otros no dejan de ser problemáticas, como el resentimiento y la autocompasión, que sí resultan destructivas para nosotros en nuestra relación con Dios. Nos encantan que nos cojan pena, vernos como víctimas. No se vea más como una víctima, véase como el victorioso en Cristo Jesús, por lo que Él hizo por usted en el Calvario. Dice la Biblia que Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Pero nos encantan que nos cojan pena. La ira descontrolada se vuelca pronto sobre los demás, mientras que el resentimiento, la amargura y el sentir lástima por uno mismo se van acumulando en nuestros corazones y consumen nuestras vidas espirituales como un cáncer, va creciendo lentamente. No ves otra cosa que cogerte pena a ti mismo. Cogerte pena a ti mismo, cogerte pena a ti mismo. Cogerte pena. Ay, qué pena. En un momento dado que decís, mija, suéltate, mi hijo, suéltate en las manos del Señor. Aleluya. Todas estas emociones pecaminosas internas están enfocadas ¿a dónde? En el yo. Mira, yo sé que esto no le gusta a mucha gente. Mi peor enemigo no es el diablo. Porque ese diablo que tú tanto miedo le tienes, Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Él lo aplastó. Y tú y yo tenemos autoridad en su nombre, en el nombre de Jesús, sobre el diablo y sus demonios. Mi peor enemigo vive conmigo, se llama yo. Yo soy mi peor enemigo. Mis problemas más serios han sido conmigo mismo. Yo, porque quiero hacer las cosas a mi forma, a mi manera, como yo pienso y como yo declaro y como yo entiendo. Por eso es que la Biblia dice en Gálatas 2:20, usted conoce estas escrituras, la hemos visto en estos estudios muchas veces. Gálatas 2:20, en la traducción viviente, dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. No vivo yo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5:24, la misma versión, traducción viviente: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí.
Todas esas cosas que hemos visto en esta mañana, furia, enojo, resentimiento, autocompasión, vamos a llevarla a la cruz, vamos a hacerla morir en la cruz, para que Cristo sea en nosotros la esperanza de gloria. Una vez escuché a alguien que dijo, cada vez que yo peco, cada vez que yo hago algo que no es correcto, yo me tengo que bajar de la cruz. No nos bajemos de la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Para qué? Para que Cristo vive en mí, para que Él se manifieste en mí, para que Él se dé a mostrar a través de mí. Aleluya, y sea de bendición para ti. El libro de Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Así que todas estas emociones que colocan las desilusiones, el orgullo herido, los sueños fracasados sobre el trono de nuestros corazones se convierten en ídolos. A la larga, son ídolos. ¿Sabe por qué son ídolos? Creo que fue Calvino el que dijo que el corazón humano es una máquina de hacer ídolos. Autocompasión se convierte en un ídolo, el enojo se convierte en un ídolo. Son ídolos porque estamos al servicio de ellos en vez de estar al servicio de Cristo. Fuerte, ¿verdad que sí? Es la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Alimentamos el resentimiento, la amargura, nos hundimos en la autocompasión. Por un lado sabemos mental o intelectualmente que Dios hace que todas las cosas obren para el bien y que nada nos separará de su amor, pero nos rebelamos contra las promesas divinas y elegimos pensar en aquello que deshonra a Dios y destruye nuestra salud espiritual. Porque usted no piensa en aquellas cosas que dice la palabra que son contrarias a lo que usted está viendo o lo que usted está padeciendo. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, hermano. Todas sus promesas son eternas. Pero preferimos pensar en lo que me satisface a mí, en lo que me hace sentir bien a mí. No sé, confía en el Señor. A veces no hemos recibido las bendiciones de Dios porque hemos puesto más nuestra confianza en mi problema que en el que tiene la solución al problema. ¿Cuánto alaban al Señor? No se siente incómodo. A mí me ha pasado, como decía aquella canción vieja, lo mismo que a usted. A mí también me ha pasado. Y sucumbimos ante el egocentrismo, la autocompasión. Aleluya. De la misma forma en que debemos maltratar nuestro cuerpo, tal y como lo hacía el apóstol Pablo, que lo ponía en servidumbre. También debemos subyugar nuestras emociones pecaminosas. Así como nuestro cuerpo lo llevamos a los pensamientos, a la obediencia a Cristo. Nuestro cuerpo lo sujetamos a la voluntad de Dios. Nuestras emociones también tienen que ser maltratadas con el poder de la palabra. Tenemos que subyugar nuestras emociones pecaminosas. Tenemos que confrontarlas tan pronto aparecen en nuestros pensamientos. Si queremos vivir vidas piadosas que agraden a Dios, tenemos que poner nuestras emociones bajo control tal como lo hacemos con nuestros cuerpos y pensamientos. Ya lo vimos con el cuerpo, lo vimos con las emociones, con los pensamientos, y tenemos que hacerlo ahora con las emociones. Esta es la razón por la que debemos comprometernos con Dios para crecer y madurar en la fe, echarle mano a la palabra de Dios. La batalla por el dominio propio puede ser diferente para cada uno. Hay casos que se parecen, pero no tienen las mismas soluciones, porque Dios trabaja con cada uno de una forma distinta, diferente, pero conforme a sus propósitos establecidos en la palabra. Unos luchan fuertemente con el cuerpo, otros con otras áreas como los pensamientos o las emociones. Pero no olvidemos que el buen juicio es el comienzo del dominio propio y la palabra de Dios es esencial para crecer en ese buen juicio en cada área de nuestras vidas. Alguien dijo, la palabra de Dios te alejará del pecado o el pecado te alejará de la palabra. La palabra de Dios nos alejará del pecado
o el pecado nos aleja de la palabra. El buen juicio nace en la reflexión en la palabra de Dios, que nos advierte cuando el enemigo o el deseo pecaminoso está atacando la ciudad de nuestro corazón. Dios no los advierte. Romanos 12, verso 3 dice, en la Nueva Traducción Viviente: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Examínese continuamente. Yo tengo que examinarme continuamente, porque a veces no me doy cuenta de las cosas que hago. Pero el Espíritu Santo te va a hacer memoria. Mira lo que estás haciendo, detente, para, stop. Échale mano a mi palabra. La versión Reina Valera dice que pensemos en nosotros mismos con cordura. Así que este verso es un buen consejo de Pablo, no solo para reconocer nuestros dones, sino para conocer las necesidades de nuestra alma. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Así que, sé que es un problema técnico, pero aquí estamos. Proverbios 27 y el verso 12 nos dice la palabra del Señor: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Así que la prudencia espiritual requiere que nos conozcamos a nosotros mismos con nuestras debilidades y puntos vulnerables. Solo al estudiarnos a nosotros mismos y estudiar las Escrituras podremos ejercer el buen juicio. Después debemos enfrentarnos a la pregunta si estamos dispuestos a dejar de disfrutar de esos placeres pasajeros a cambio de saber que nuestras vidas agradan a Dios. Yo prefiero agradar a Dios aunque me duela, antes de seguir en esos placeres que supuestamente me dan gozo, alegría temporera. Un comentarista bíblico señala que el dominio propio es estar dominado por Cristo, rendirse a su señorío. Agustín preguntó: ¿desea que tu carne obedezca a tu espíritu? Entonces deja que tu espíritu obedezca a Dios. Para dominar, has de ser dominado. ¿Estás dispuesto a reconocer a Jesucristo como Señor de tus apetitos y deseos, de tus pensamientos y emociones? Si el dominio propio comienza con el buen juicio, debe cultivarse mediante la entrega a la autoridad de Cristo de cada área de nuestras vidas. Esa es la razón por la que debemos pedir en oración la fuerza interior necesaria para controlar nuestras pasiones y deseos. Filipenses 2:13, ¿se recuerda? Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Nuestras áreas de debilidad deben ser tema ferviente de oración. Oiga, nuestras áreas de debilidad deben ser tema ferviente de oración, para que Dios nos dé esa gracia que fortalezca nuestras voluntades. A la vez podemos entender que la voluntad resulta fortalecida con la obediencia, que no queremos pagar el precio. Mientras más digamos no a los deseos pecaminosos, más le podremos decir no. Para experimentar esto hemos de perseverar hasta en nuestros fracasos, a pesar de nuestros fracasos. Gran parte del aprendizaje para controlarse consiste en romper los malos hábitos y reemplazarlos por buenas costumbres. En el proceso vamos a fracasar muchas veces. Como dice Carol, otro comentarista que hemos visto anteriormente, la verdadera autodisciplina espiritual mantiene a los creyentes dentro de sus límites, pero no encadenados. Su efecto engrandece, expande y libera. Repito, la verdadera autodisciplina espiritual mantiene a los creyentes dentro de sus límites, pero no encadenados. Su efecto engrandece, expande y libera. Santiago 1, verso 25. Esta es la última escritura que voy a dar en este estudio bíblico. Alabado sea Dios. Santiago 1:25, Nueva Traducción Viviente dice: pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Tremendo.
Dios te bendecirá por tu obediencia. Al que desee la virtud del dominio propio, experimentamos la liberación de los que bajo la guía y la gracia del Espíritu Santo se ven libres de las cadenas de la complacencia y entran en la libertad de la verdadera disciplina espiritual. Amado, espero que estas enseñanzas te hayan ayudado a enfrentarte a ti mismo, a confrontarte a ti mismo. Recuerda que para ser un discípulo del Maestro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. Haz morir lo terrenal en ti. Haz morir lo terrenal en ti y resucita una nueva vida en Cristo. Busca a Dios con todas tus fuerzas. No te dejes llevar por lo que oyes ni por lo que ves. Déjate llevar por lo que Dios dice. Y lo que oigas, lo que veas, ponlo en los brazos del Señor. Dios va a trabajar contigo. Dios no te ha abandonado. Él quiere que tú produzcas el fruto y que el carácter de Él sea desarrollado en ti. Gracias por este tiempo que me has permitido por estas 22 semanas compartiendo este tema contigo. Solamente le pido a Dios que se revele a tu corazón, que te dé las fuerzas, el aliento, el ánimo, el poder del Espíritu Santo venga sobre tu vida y te llene, te llene de su gracia y te lleve a donde Él te quiere llevar. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Mantente en el centro de la voluntad de Dios. Busca a Dios con toda tu fuerza. Llénate de su presencia y camina en victoria para la gloria de su nombre. Señor, gracias por este tiempo que me has permitido compartir la palabra de Dios con este grupo de hermanos. Permite que esta palabra llene sus vidas, llene sus corazones, que esta palabra los haga, aleluya, conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, que se muevan de triunfo en triunfo, de victoria en victoria sobre el pecado y sobre todo aquello que quiere robar la imagen de Dios en ellos. Bendíceles, sé con ellos como poderoso gigante. Mira la circunstancia que está pasando cada uno. No importa el nombre de esa circunstancia, tú eres más grande que las circunstancias que cada uno de ellos está pasando. Llénalos de ti, de tu presencia. Que la gracia del Dios Altísimo sea sobre ellos. La gracia del Señor Jesús los cubra y la presencia del Espíritu Santo los llene y los lleve en comunión para la gloria de su nombre. Gracia y paz en Cristo Jesús. Amén.